Control de motores, tableros a petición del cliente, estudio de corrección del factor de potencia y calidad de la energía, bancos de capacitores, paneles solares, comunicación y telemetría, dictámenes eléctricos, así como refacciones y partes eléctricas. Además, asesorías y cursos de capacitación. Visítanos en Monteverde número 163, teléfono 311-8016, porque lo nuestro es la vanguardia. IPSA Ingeniería. Patrocinador oficial de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Odisea Cósmica en La Voz del Pitic. Buenas tardes, Marielena. Hola, Julio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volvernos a encontrar en estos micrófonos. Así es, y pues nos da mucho gusto tener invitados pues tan importantes y tan queridos por nosotros. Vamos a empezar de aquí. A mi lado está el doctor Dainés Berman, ¿verdad? Que es doctor en electrónica. Y nos hablará más adelante si gustas decir algo, pero ahorita vamos a pasar en más detalle, ¿no? Nos vamos a hablar de un tema increíblemente importante que tiene que ver con la fabricación de dispositivos nanoelectrónicos, ¿verdad? Así es, doctor Saucedo, buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación a Julio, a María Elena, muchas gracias, es un placer estar aquí acompañándolos y pues contribuir un poco en la divulgación del conocimiento de la electrónica. Así es, y aquí enseguida también el doctor Frank Romo, también que es un especialista precisamente en nanoelectrónica, que están haciendo cosas impresionantes. Hicieron un aparato que nos hablará en un momento el doctor Frank Romo, y lo que están haciendo esas maravillas de acomodando átomo por átomo, esas capas en lo que van a ser dispositivos electrónicos, Frank, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, doctor Saucedo, doctora María Elena, doctor Julio? Pues sí, ahorita si quiere platicamos más de lo que es el equipo. Pues hemos construido varios sistemas, ¿no? Pero uno de los más importantes el que quiero compartir con ustedes esta tarde es el ALD, que es depósito por capas atómicas, como lo dijo usted ahorita. Entonces, pues muchas veces uno piensa que, no sé, se imagina un laboratorio de los que salen en las películas cuando hablamos de nanotecnología, ¿no? Pero pues vaya, hay talento en la Universidad de Sonora, hay talento en Sonora, en Hermosillo, en Navajoa, en Obregón, en todas partes, en todo México, donde podemos construir y tener ese tipo de tecnología, ¿no? Al alcance y podemos competir con sistemas que se producen en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Asia, un montón de partes, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita platicamos. Seguro que sí, y pues un gran amigo, un viejo amigo, vamos a decir. Aquí Luis Alfonso, maestro Alfonso Domínguez Carballo, que por cierto bastante tuvo que ver con ese programa de nanoelectrónica, ¿verdad? En tu departamento. Sí. Globalizado que tenemos, la presencia de gente investigadora de primer nivel al tú por tú con muchas tecnologías que se están dando, pues es motivo de en otro papel, digamos, como presidente. Ya ¿cuántas veces llevas de presidente de la asociación? ¿Cómo se llama? Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Sonora. Y que es un organismo que está muy activo, y eso realmente es lo que me llama la atención, ¿verdad? Hacen si nos quisieras decir más o menos qué han hecho este año para que se dé una idea del auditorio de la importancia de... Bueno, pues muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Pues la Asociación de Pensionados y Jubilados lo conforman trabajadores de la Universidad de Sonora, tanto académicos como trabajadores manuales, y tienen sindicalizados y no sindicalizados, nomás que estén pensionados y jubilados. Y hemos emprendido, ahora festejamos 25 años de haberse fundado esta asociación de pensionados y jubilados,
y estamos festejándolo. ¿Cómo lo festejamos? A través de 25 eventos que ya realizamos en octubre, noviembre, donde van desde conferencias de salud, conferencias que ayudan mucho a la cuestión de la economía, con gente experta en los diferentes campos. Hemos tenido presentaciones de libros, eventos artísticos a nuestra posada, todo un sinnúmero increíble de muy buena calidad, sobre todo porque dentro de la Universidad de Sonora contamos con todos los cuadros en todas las áreas de conocimiento de primer nivel. Entonces, esto ha sido de mucho interés para los pensionados y jubilados, sobre todo porque traemos otra mentalidad, ¿no? Normalmente quien se pensiona o se jubila, lo que piensa, no, pues ya me jubilé, pues ya a descansar, a olvidarme de dar clases o de la actividad que realizaba. Aquí hablamos de la actividad, mantenernos activos, porque eso nos ayuda tanto en nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Entonces, es por eso es que hemos cambiado un poquito el paradigma de esperar la muerte, esperar que nos lleguen las enfermedades. Tampoco es sí, eso. Porque en realidad a veces la gente cuando habla de la jubilación cree que ese es un retiro ya para esperar los días y ya, ¿no? Yo creo que esto lo estamos cambiando, sobre todo porque si de alguna forma nosotros como universitarios tuvimos la oportunidad de tener mucho conocimiento en muchas áreas de conocimiento, entonces uno dice, pues hay que compartirlo con los demás, y es lo que estamos haciendo. Yo en particular he estado trabajando, he estado ahorita, yo voy por mi tercer periodo en la asociación, son de 2 años, casi 6 años voy a estar aquí, de 8, hace 8 años que me jubilé, vamos a decir, el viernes vamos a decir, se van a cumplir 8 años de que me jubilé, pero hemos estado muy activos, haciendo muchas actividades en donde quiera. Pero en la cuestión de divulgación, sí hemos estado trabajando, hemos recibido invitación de la Sociedad Mexicana de Física para estar en los encuentros nacionales de divulgación científica, que por cierto, aquí en la Universidad de Sonora en 1985 nos tocó organizar el primero, y a mí me tocó participar como grupo tallerista, de los primeros grupos talleristas que hubo en estos encuentros, y ahorita va en la edición 34, ¿no? Y tienen bien a invitarme a mí y a mi esposa, donde damos talleres. Ahora nos tocó hacerlo en Tabasco, en Villahermosa, y así hemos estado haciendo actividades, tanto aquí en la universidad como en algunas escuelas que nos han invitado para llevar divulgación. Tengo una exposición que se llama, es de divulgación, es una exposición interactiva desafiando a la mente humana. Entonces ahí yo presento toda una serie de juegos didácticos, rompecabezas de madera, de cuerdas, que es lo que hacen ayudar al joven, a la persona de todas las edades, porque esto les ayuda desde niño hasta la persona muy adulta, porque ayuda a desarrollar mejor nuestro cerebro. O sea, todo el mundo somos inteligentes, pero podemos ser más inteligentes. Entonces todo esto, hacerlo de forma recreativa, ver la ciencia de forma recreativa, ese es uno de los objetivos que tenemos dentro de la divulgación. Y yo creo que el acercar a niños jóvenes dentro de estas áreas, pues vamos a tener resultados como los que tenemos con ustedes, ¿no? Que ustedes ya son doctores y tienen un conocimiento de frontera que permite que hagan una investigación que traiga, ¿sí?, beneficios a nuestro país. Yo creo que es algo de lo que tenemos. Pues yo con esto les deseo lo mejor. Tenemos muchos Efectivamente, Luis Alfonso es un divulgador nato que sigue activo y nos da mucho gusto. Y pues le agradecemos mucho su presencia en este programa y vamos a continuar pues en este momento a entrar en el tema de hoy, que va a ser pues el tema de electrónica en general. Y pues Dainel, me gustaría que plantearas un panorama más o menos, que nos
pueda ubicar en el contexto de lo que va a ser su tema de Nanofab y el posgrado en electrónica. Sí, de hecho, en realidad, pues para empezar con la discusión de la electrónica, pues tenemos que remontarnos probablemente un siglo atrás, ¿no? La electrónica a inicios del siglo XX empezaba a evolucionar. De hecho, teníamos los primeros dispositivos electrónicos. Los primeros aparatos electrónicos, las televisiones a base de válvulas de vacío, los radios, que en aquella época eran consolas, que no son los teléfonos que traemos ahora, o las computadoras donde podemos escuchar la radio, escuchar música. Entonces, la única forma de escuchar música en aquel entonces era en las salas de las casas, ¿no? Con las consolas. Sí. Entonces, así nos situamos, ¿no? Prácticamente la vida nocturna no existía, la gente se dormía apenas se empezaba a oscurecer, ya buscaba dormirse, ¿no? Y era una vida muy tranquila. Hay un evento en 1947, en diciembre de 1947, en los laboratorios de la Bell Telephone Company, ¿sí? Lo que es hoy AT&T, donde 3 investigadores, el doctor Shockley, Bardeen y Breitheim, desarrollan un dispositivo electrónico que revoluciona la industria, que es el transistor, que en un principio se iba a llamar transresistor, ¿no? Porque es el principio electrónico en el cual basa su funcionamiento. En diciembre de 1947 se desarrolla ese dispositivo, y ahí es donde empieza la revolución electrónica, ¿no? Que nos lleva incluso a una revolución social como lo conocemos actualmente. Después, en 1958, Jack Kilby desarrolla el primer circuito integrado. Entonces, ahí ya empieza la era de la computación, la era de las computadoras, las primeras computadoras en los años 60. Los sistemas de comunicaciones empiezan a evolucionar, se vuelven más eficientes, más rápidos. Los primeros dispositivos de control, los primeros sistemas de control también se empiezan a desarrollar, evolucionan a finales del siglo XX, y bueno, pues al inicio del siglo XXI, pues se fortalece esa tecnología, hasta llegar al mundo en el que vivimos actualmente, que en la palma de nuestra mano pues contamos con teléfonos celulares. Básicamente ahí tenemos una computadora, tenemos un sistema de comunicación altamente eficiente. Si nosotros nos queremos comunicar con algún amigo, un familiar que se encuentra en Rusia, estamos a segundos de hacerlo, ¿no? Únicamente marcamos la clave y en automático, de manera muy eficiente, se hace la llamada sin ningún problema, ¿no? Entonces, este entorno en el que vivimos actualmente, mucho tiene que ver el desarrollo de los dispositivos electrónicos. Entonces, actualmente, por ejemplo, México se encuentra intentando desarrollar diversos esfuerzos para lograr competir. No es un secreto que el desarrollo tecnológico más importante se encuentra en los países asiáticos principalmente, ¿no? China, Japón, Corea, etcétera, son quienes van marcando la pauta. La infraestructura con la que ellos cuentan es envidiable realmente. O sea, ellos tienen capacidad de fabricar teléfonos prácticamente en cada esquina de China. Hay un laboratorio para fabricar teléfonos celulares, computadoras, televisiones y cualquier dispositivo electrónico que nosotros necesitemos. Lo podemos diseñar y mandarlo a pedir sobre medida a China, y tienen la capacidad de desarrollarlo. Entonces nosotros aquí en México hay un grupo de esfuerzos. En un principio eran esfuerzos aislados, ¿no? De intentar desarrollar tecnología mediante laboratorios de fabricación. En primer lugar eran laboratorios de microelectrónica. Actualmente tenemos laboratorios la tecnología evolucionó y ahora son de nanoelectrónica. Eso quiere decir que hacemos los dispositivos electrónicos 1000 veces más pequeños, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que en la Universidad de Sonora
nace el Laboratorio Nacional, o se crea el Laboratorio Nacional de Fabricación de Dispositivos Nanoelectrónicos, el NanoFab, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, en su sede del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California, aquí un esfuerzo pues con la Universidad Quino de aquí del estado de Sonora, y pues el propio de la Universidad de Sonora. Entonces el objetivo es tener infraestructura para desarrollar dispositivos nanoelectrónicos, y no solo dispositivos nanoelectrónicos, sino también sistemas electrónicos altamente eficientes, que sobre todo atiendan las necesidades de las empresas locales, ¿no? Ok, lo que tú nos has explicado es para un público que tiene cierto nivel de conocimiento, Sí. pero para un público de secundaria o de prepa o una ama de casa que también, pues actualmente las mujeres, ahora somos el 55% Sí, dentro de la universidad preparándonos las mujeres. Esos dispositivos nanoelectrónicos que usa, ¿le podrías decir al público las aplicaciones específicas que tienen o que tendrían con las investigaciones y aportaciones que hace su laboratorio? Claro que sí. De hecho, principalmente las aplicaciones ya aterrizadas, por decirle de alguna manera, son en el área, por ejemplo, de desarrollo de energías alternativas, celdas solares principalmente. En el laboratorio nosotros desarrollamos celdas solares que realmente compiten, ¿no?, con las que se encuentran en el mercado, y con recubrimientos que las hacen más eficientes. De hecho, tenemos algunas patentes ahí en trámite sobre recubrimientos que mejoran la eficiencia de celdas solares, incluso comerciales. Esa sería una aplicación, ¿Y ¿no? qué composición química tienen esos recubrimientos? Básicamente son a base de nanopartículas de silicio. Son nanopartículas de silicio con una cierta disposición geométrica que se depositan en un sustrato, como por ejemplo, o sobre la misma celda solar. Okay. Y eso hace que cuando llega la radiación solar, la celda recibe más energía de la que es altamente eficiente, que es la radiación ultravioleta, ¿no? ¿Con qué eficiencia trabajan sus celdas? Las celdas ahorita, las que se fabrican en el laboratorio, andan alrededor del 4% de eficiencia. Las que están en el mercado andan alrededor del 17%, ¿no? Pero si nosotros tomamos el recubrimiento del que estaba comentando, si nosotros tomamos una celda comercial y le depositamos el recubrimiento, en ese momento la celda adquiere un 10% de eficiencia sobre la que ya tenía con el recubrimiento. Entonces, pues muy bien. Otros dispositivos pues también son transistores, sensores de luz y sensores de presión también. Sí, muy bien. Entonces, esta nanotecnología, ¿cómo se logra? ¿Qué es lo que...? Porque me imagino que esto ha sido pues un avance tecnológico impresionante, ¿no? Lo que poder controlar, pues hablar de un nanómetro, por cierto, para nuestro auditorio, pues es 10 a la menos 9, que viene siendo una milmillonésima. 1.000.000.000. Digamos, de un metro, ¿verdad? Ajá. Ese es un nanómetro. O para que tengan una idea más o menos, el tamaño por decir algo, del hidrógeno es como, ¿qué? 5 nanómetros más o menos, ¿verdad? Es el 0.5 Armstrong. 0.5 Armstrong. Sí, 0.52 Un Armstrong Armstrong. es por 10 a la menos 10 metros. Entonces sería 50, ¿qué es? 0.5, ¿cuánto estamos hablando? Medio nanómetro. Medio nanómetro, ¿verdad? Medio nanómetro. Sí, entonces estamos hablando del tamaño básicamente de átomos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo logran ustedes, ya digamos, ya sabemos que están haciendo eso, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que les permite crear esas capas, digamos, de átomos que van a tener esa perfección? Ok. Bueno, pues primeramente, por ejemplo, cuando uno no está relacionado con el tema, como lo decía ahorita la doctora Sayas, pues ¿cómo se lo explicas, no? Tú escuchas nanotecnología y escuchas un término muy sofisticado, ¿no? Sí. Piensas, no sé, en ciencia ficción muy rápido. Entonces, pues tendríamos que ponernos en contexto, como lo dice usted,
la 1.000.000ésima parte de un metro. ¿Cómo nos los imaginamos? Cuando a mí me toca dar charlas sobre esto, lo que hago es decirle al auditorio, primeramente imagínense un metro, ¿no? Imagínense el metro de la maestra con la regla de madera, ¿no? Entonces, si lo dividimos en 100 partes, nos quedan centímetros, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos esa reglita transparente de la SEP que nos daban en los útiles. Entonces, si agarramos ese centímetro, lo dividimos 10 veces, nos quedan milímetros, que es la menor resolución que tienen esas reglas. Entonces, si nosotros nos imaginamos ese milímetro, lo dividimos 1.000.000 de veces. Cada pedacito es un nanómetro. Ándele, pues. Entonces, ya para entrar en contexto de este término sofisticado, ¿no? Que es la nanotecnología, pues la nanotecnología viene siendo la parte de la nanociencia, que es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que pasan a esa escala, ¿no? Y lo interesante que son, pues la nanotecnología es la que le busca aplicaciones o diseña sistemas o técnicas o prototipos para modificar, o para tratar de manipular la materia a esa escala. Entonces dice uno, se pone a pensar qué tanta tecnología ocupas para poder hacer nanotecnología. Si nos remontamos un poquito a los antecedentes, y qué bueno que está la doctora Sayas, experta en vidrios aquí, los primeros antecedentes que se tienen en nanotecnología en la civilización, pues se encontró una copa muy famosa que se llama Copa de Licurgus. Sí. La Copa de Licurgus es del siglo IV más o menos, ¿no? La encontraron donde estaba el Imperio Romano. Y lo interesante de esa copa es que normalmente era como verde, ¿no? Tú la veías y era verde. Pero cuando la luz le llegaba por detrás, cuando era iluminada por un lado, se iluminaba roja. Entonces, imagínense lo que pensaba la gente. O sea, eso era magia, era algo mágico para el que lo viera. Y obviamente, pues los artesanos del vidrio de esa época, pues lo que hacían era moler partículas de polvo de oro, de plata, y combinarla con estos óxidos para formar los vidrios esos. Entonces, estos artesanos molían tanto los polvitos estos de oro y plata, que si ellos, obviamente sin darse cuenta, llegaban a una escala nanométrica. Y esa escala nanométrica es la que le daba estas propiedades interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros agarramos un pedazo de oro y un pedazo de plata y los cortamos en muchos pedacitos y los vemos, el oro sigue teniendo ese color amarillo dorado, ¿no? Que le decimos, ¿no? Sigue siendo uno de los mejores conductores eléctricos, sigue teniendo el mismo punto de fusión que un lingote, etcétera, ¿no? Sus propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas siguen siendo exactamente las mismas. Pero si nosotros seguimos partiendo ese pedacito hasta llegar a una escala nanométrica, la materia se empieza a comportar de otra manera, ¿no? Entonces, estas propiedades que pasan a esta escala es lo que hacen tan interesante a la nanociencia y a la nanotecnología, ¿no? Encontrarle nuevas propiedades a los materiales que ya existen y poderle dar alguna aplicación, no sé, alguna como que mencionaba el doctor Berman, pues ahorita que seguimos utilizando, nuestra fuente de energía viene de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, poder evolucionar, pues necesitamos encontrarle aplicaciones a este tipo de materiales con estas propiedades novedosas, ¿no? Y pues así, ese es un ejemplo, ¿no? Pero también hay ejemplos, por ejemplo, nuestros antepasados, los mayas, por allá en el siglo VIII, creo, se encontraron en unas ruinas de los mayas, se encontraron un pigmento azul que se llama azul maya. Ese pigmento azul ha tenido interacción con humedad, con cambios de clima, con etcétera, y sigue manteniendo su color único, ¿no? ¿Nos puede ahorita explicar en un momento? Vamos a ir a un corte, por favor. Ok.
La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búsquenos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Si quieres lucir un cabello espectacular y unas uñas hermosas, visita a las expertas en corte y color, Kairos Estética. Para un maquillaje profesional necesitas acudir a Kairos, donde Y nos estabas platicando cosas muy interesantes, culturales, de la historia, y nos explicaste bastante bien lo que es la nanotecnología, ¿no? Para que todos podamos entenderla. Pero ahora quisiera que nos metieras en la tecnología actual. ¿Cómo se hace la nanotecnología? Particularmente en este nanofab, que ahorita ya nos hablarán más exactamente en qué es el nanofab, pero en general, por ejemplo, ¿con qué equipos trabajan y cómo logran hacer este trabajo en nanotecnología? Ok, bueno, pues en el nanofab tenemos diferentes sistemas que hacen nanotecnología, ¿no? Y la mayoría de esos sistemas son construidos tanto por estudiantes un conjunto de un equipo de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado e investigadores, ¿no? Pues no sé, como les comentaba, uno escucha el término nanotecnología y te imaginas, no sé, el laboratorio de Wakanda, ¿no? Que sale en las películas de Marvel, o no sé, te imaginas un super laboratorio de primer mundo. Ahora, en la actualidad, pues ya existen muchos productos que cuentan con esta tecnología y que están resolviendo problemas. En el nanofab en particular tenemos sistemas. Nosotros nos dedicamos a fabricar dispositivos electrónicos, pero desde cero, ¿no? Desde el material, desde depositar los materiales semiconductores que hacen estos dispositivos, ¿no? Entonces tenemos pues uno de ellos con el que me tocó trabajar a mí desde la maestría hasta que terminé mi doctorado, es un depósito por capas atómicas, o ALD por sus siglas en inglés. Este sistema es un sistema en el cual tú controladamente puedes acomodar capas de átomos en una superficie, a lo que nosotros le llamamos sustrato, ¿no? Que es ya sea un sustrato que tenga alguna aplicación o que lo uses como soporte mecánico nomás. Uh-huh. Entonces, pues el ALD, pues empezó como en los 70 más o menos. Un finlandés, Tuomo Suntola, es el papá del ALD. Todavía vive. De hecho hay un congreso internacional de ALD que es a su nombre y en el que él asiste, ¿no? Entonces, pues es una técnica, vamos a decirlo, que es una técnica de depósito muy sofisticada porque tiene características específicas. El ALD tiene una forma de acomodar esas capas de átomos autolimitadamente. Quiere decir que tú puedes controlar como si pusieras una sábana en un mantel en una mesa.
¿cuántas capas atómicas quieres? ¿O cuántos manteles quieres? Pues los que puedes poner a acomodarlos, ¿no? Sí. Esta técnica, pues, trabaja más o menos, bueno, para hacer una analogía con eso, tú podrías controlar esas capitas de átomos acomodadas en una superficie, limitándose y saturándose una tras otra, ¿no? Para esto ocupas hacer algo que se llama ciclo ALD, que es alternar entre un precursor, que por lo general es un metal orgánico, y un reactante, que es el que le va a hacer, que es el que hace, por ejemplo, si tú quieres crecer óxidos semiconductores, va a ser tu agente oxidante. Si tú quieres crecer nitruros semiconductores, va a ser tu agente nitrurante, ¿no? Y estos están alternados por una purga. ¿Para qué? Para que retire el exceso. ¿Cómo funciona la autolimitación? Cuando tú mandas estos vapores químicos metalorgánicos, lo que hacen es buscar sitios disponibles para formar enlaces con otro átomo y formar un producto. Entonces, se autolimita cuando las moléculas de estos vapores metalorgánicos saturaron, encontraron todos los sitios disponibles y formaron enlaces. Si tú sigues mandando dosis de este vapor, pues esas moléculas del metal orgánico no van a encontrar sitios disponibles para formar enlaces. Puede que se amontonen o que se... Sí, se les acabó el espacio. Se les para acabó depositarlos, exactamente, okay. Ya no tienen sitios disponibles con que formar otro compuesto, Sí. ¿no? Entonces, para retirar el exceso, se hace con una purga, con un gas inerte, ¿no? Puedes usar argón, puedes usar... Como el ALD trabaja a bajas temperaturas, puedes usar nitrógeno molecular porque no tienen la energía suficiente. Producto, ¿no? Ya sea un ternario o un binario, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lograr esto controladamente y con la tecnología que tenemos al alcance? Pues, como lo comentaba ahorita, con talento de varias personas, de varias áreas, la nanotecnología, pues dicen que es la revolución, una de las revoluciones industriales, porque ahí entramos todos, ¿no? Entran físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, entran hasta de ciencias sociales, ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, etcétera, ¿no? Entramos todos ahí en esta área. Médicos, biólogos. Porque depende de la aplicación, a eso quiero entender. Sí. Bueno, la microelectrónica, en la microelectrónica se usaba lo que se llama la litografía, ¿no? Ajá. Y más o menos ahí me queda claro cómo hacían esa gran cantidad de dispositivos, ¿no? Tenían, no sé, millones o no sé, cientos o miles de millones, no sé, de transistores y otro tipo de dispositivos integrando en un circuito integrado o en varios, ¿no? Y más o menos, pues más tengo la idea de que cómo se hacía eso, ¿no? Pues hacían sus procesos de oxidación y hacían, etcétera, ¿no? Y después, dopaban, ¿verdad? Ese tipo de cosas, digamos, ¿cómo se hace Dainet ahora en nanotecnología? Algo que sea así para hacer cosas muy grandes, digamos, áreas grandes, etcétera. De hecho, sigue siendo el mismo procedimiento, ¿no? Igual se sigue utilizando procesos de fotolitografía. Cuando eran a escala micrométrica, pues se utilizaban cámaras para hacer cámaras CCD
y bueno, cámaras digitales, y se utilizaban reductores o ampliadores de imagen Así es. para ver las mascarillas, ¿no? Sí, las máscaras. Sí, Entonces, sigue siendo el mismo proceso, nada más que ahora y se utilizaban, por ejemplo, microscopios ópticos para observar las imágenes. De hecho, había una creencia, ¿no? Bueno, había un dicho de los ópticos, ¿no? La electrónica va a llegar hasta donde la óptica lo permita. Exacto, sí. Sí, la limitante, siempre decíamos, es que no podemos fabricar lo que no podemos ver. Sin embargo, empezaron a existir o a desarrollarse microscopios que ya no son ópticos, que ya no utilizan lentes y que ya no, simplemente nosotros no llegamos y vemos la imagen como tal, sino que son representaciones físicas. Por ejemplo, tenemos un microscopio, se utilizan microscopios de fuerza atómica, que lo que hacen es una representación de la superficie, porque tienen una aguja que va variando conforme va avanzando sobre la superficie de un material. Esa variación es del orden de micrómetros o en algunos casos de nanómetros. Ahí tenemos un ejemplo de un microscopio que utiliza una variación física para hacer una representación de la imagen de la topografía del material. Así como existe el microscopio de fuerza atómica, pues se desarrollan microscopios de barrido electrónico y microscopios de transmisión electrónica, donde lo que se hace es hacer incidir un haz de electrones a través del material. Microscopios electrónicos de barrido y transmisión. Exactamente, de barrido y de transmisión. Entonces ahí ya lo que tenemos ya no es una imagen visual que observamos con un microscopio óptico, sino una representación física del material utilizando alguna variable, ¿no? En este caso. Sí, finalmente los microscopios, sí, o sea, si tú analizas tu muestra a bajos aumentos, ves la topografía del material en un microscopio electrónico de barrido y de transmisión. Sí. Cuando ya es la alta resolución, que imagino que tú es lo que a nivel atómico observarlo, ya contamos la historia diferente. Sí, incluso podemos ver hileras de átomos, ¿no? En alta resolución. Cuando logran ser periódicamente o geométricamente, o sea, cristalina la muestra, pues. Así es, y de hecho el microscopio de transmisión electrónica es ahorita el aparato más potente que existe, o del que tenemos razón para ver objetos muy pequeños, ¿no? Se pueden observar incluso como les mencionaba, arreglos atómicos. Todavía no podemos ver el átomo, ¿no? Es más, nadie ha visto un electrón pues, materiales rugosos, uniformes, suaves. Desde el punto de vista electrónico, nosotros necesitamos 3 materiales, o la clasificación se realiza en 3 tipos de materiales: conductores, aislantes y semiconductores. ¿Sí? Ya los conductores ya sabemos sus propiedades, ¿no? Conducen la electricidad o la corriente eléctrica. Los aislantes evitan el paso de la corriente eléctrica. Donde hay una gama de materiales con los cuales se trabaja la electrónica y que se pueden variar sus propiedades son los semiconductores. De hecho, el equipo que mencionaba hace rato el doctor Romo es un equipo que normalmente se utiliza para hacer semiconductores. También se pueden hacer aislantes y también se pueden hacer conductores, pero básicamente el objetivo principal de ese equipo es desarrollar semiconductores con características muy controladas. Entonces, si nosotros tenemos un laboratorio en el que podamos desarrollar esos 3 materiales, podemos desarrollar un dispositivo electrónico. De ahí ahora, ¿cuál va a ser la capacidad de hacerlo pequeño? El proceso de fotolitografía
o la capacidad que nosotros tengamos de hacer el dispositivo tan pequeño que no importa que no lo veamos, que lo podamos medir con un dispositivo, un microscopio de transmisión electrónica, un microscopio de barrido electrónico. Si nosotros lo podemos desarrollar y medirlo con estos equipos, básicamente podemos hacer cualquier dispositivo. Mira, de hecho las microscopías electrónicas, tanto barrido y transmisión, tú logras ver imágenes, Sí. logras ver cosas. Si tienes nanocristales, los ves. Así Porque es. nosotros hemos fabricado matrices vítreas con nanocristales y yo los veo. Veo la geometría del cristal, veo su composición semi-cuantitativa, lo veo. Veo los arreglos también los arreglos atómicos. cristalinos, ¿no? que, Principalmente. claro, cuando los hay, porque en amorfos es muy difícil encontrar arreglos cristalinos, por eso es amorfo el material. Sí. Pero a lo mejor, bueno, cuando uno dice, es que no los vemos, no los ves como tú quieres verlo, pero sí ves Claro. Sí, se observa la representación geométrica del material. No, y ves la estructura estructura. Tanto si hay una separación de fase o no hay una separación de fase, o es la misma fase. Eso sí lo vemos. Y las mismas nucleaciones que se dan, que en veces no decíamos tenerlas, pero que las tenemos. O sea, las reacciones químicas de alguna manera te dan un producto. Lo fascinante es que puedas hacer esas estructuras, Exacto. ¿no? Sí, No nada más que la exacto. puedas ver, sino No. que el ser humano Las tenga la haces, capacidad, las digamos, de vives. decir, Y aquí voy aplicarlas, a poner ¿no? los Sí, átomos sí. Y esto me va a servir para tal cosa, ¿no? Y aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, regresando a las aplicaciones, les hablaba de los recubrimientos para celdas solares, pero también en el laboratorio, con el equipo con el que trabaja Frank, con el que trabajan otros investigadores que están asociados al laboratorio, se desarrollan otro tipo de dispositivos también, por ejemplo, transistores. Nosotros tenemos la capacidad con el ALD, con otros equipos de depósito químico en fase de vapor, otros, por ejemplo, el sputtering para metalizar. Es prácticamente en el laboratorio, el sputtering que tenemos es para hacer contactos. Entonces, con esos tres equipos podemos hacer el semiconductor, con el de vapor químico podemos hacer ese dióxido de silicio con muy buenas características, sobre todo el espesor, con espesores muy pequeños, y que es el aislante. El dióxido de silicio es un aislante, y con el sputtering podemos hacer los contactos. Entonces, con esos tres equipos podemos fabricar transistores. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes trabajan esos tipos de técnicas de deposición? Mi pregunta es, ¿generan nuevos transistores? Sí, ¿Sí? desarrollamos nuevos transistores. ¿De qué composición química? ¿De qué tipo de materiales? Pues para hacer un material necesita tener una composición Sí. química. Sí, de hecho, por ejemplo, para hacer los dieléctricos, el dióxido de silicio, lo que se hace es que partimos de dos gases. Puede ser silano, puede ser, necesitamos la fuente del silicio, que Es el silano, ajá. es el silano, y la fuente del oxígeno, pues el óxido nitroso, ¿no? Entonces, con esos dos materiales los mezclamos y producimos el dióxido de silicio. Del silano obtenemos el silicio, y del óxido nitroso y uno que es asistido por plasma. Entonces, por ejemplo, para la fabricación o el depósito de óxidos, pues usamos el modo térmico. Cuando queremos cambiar de modo, pues usamos el modo plasma, ¿no? Cuando
cuando cambiamos de material. Más bien. Sí, ok. Nos vamos a ir a un corte comercial. En un momento vamos a regresar. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búsquenos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. 88.1 FM, La Voz del Pitic. Del FM somos los primeros. Bueno, continuamos con la recta final de este programa. Vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos aquí tenido estos invitados tan importantes que nos han hablado de la nanotecnología, en particular la fabricación de nuevos dispositivos. Y lo que quisiéramos ahora que nos hablaran, así como para oportunidades para los jóvenes que nos escuchan, jóvenes de cualquier edad, ¿no?, interesados en estos temas, que nos dijeran ustedes qué opciones hay, si es una buena opción estudiar nanotecnología o electrónica, posgrados en estos temas. Adelante, por favor. Sí, el camino ese, si por ejemplo un estudiante de preparatoria desea ingresar, puede estudiar la carrera electrónica, puede estudiar la carrera de física, puede estudiar la carrera de química y empezar a conocer el proceso, ¿no? El proceso, las características y las propiedades de los dispositivos electrónicos. Después puede estudiar una maestría, puede ser la maestría en electrónica, puede ser la maestría en nanotecnología, y nosotros son los estudiantes que normalmente tenemos en el laboratorio. Sí, que egresan de la propia licenciatura. Que egresan de la licenciatura en electrónica o que estudian nanotecnología. Aquí en la Universidad de Sonora tenemos el posgrado en electrónica. Hay una convocatoria abierta en estos momentos, o sea, los estudiantes se pueden registrar, pueden entrar a la página, simplemente poner en el buscador, en cualquier buscador, posgrado en electrónica, Universidad de Sonora, y ahí viene el procedimiento para entrar, incluso viene el teléfono de contacto de la coordinación. Yo estoy en estos momentos trabajando como el coordinador del posgrado en electrónica, entonces a mí me llega un correo, ellos solicitan la información y pues los podemos registrar. Claro que sí, y me gustaría que dijeras qué promedio más o menos deben de tener los estudiantes para acceder a una beca CONACYT. Bueno, de hecho aquí tengo los requisitos, ¿no? Los requisitos básicamente para ingresar a un posgrado, al posgrado en electrónica, es tener el título profesional, un promedio mínimo de 80 en una escala de 0 a 100. Para obtener una beca. Si es menor de 80 también pueden entrar, pero ustedes tienen que pagar. Así es, pagan el primer semestre, ahí intenta subir su promedio, y en el segundo semestre ya puede aspirar a tener la beca CONACYT. De hecho, el programa se encuentra dentro del padrón de posgrados de excelencia de CONACYT, y es por eso que se pueden otorgar becas. La beca no la otorga el posgrado, la otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así es. Debe también realizar un pequeño examen de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y presentar un dominio que pueda comprobar de una segunda lengua, pues principalmente es el inglés. Normalmente lo que se solicita son 400 puntos TOEFL. Sí, pero también pueden adquirir ese dominio del inglés en el transcurso de la carrera, que la misma universidad en lenguas extranjeras puede llevar eso. Si cursan una carrera dentro de la Universidad de Sonora y logran el nivel 5 de los cursos de inglés de lenguas extranjeras, también se aceptan. Okay. ¿Y qué perspectivas tienen esos egresados de ustedes?
Pues las perspectivas, en el posgrado, aparte del área de nanoelectrónica, por decirlo así, aplicaciones muy particulares, ¿no? Desarrollo de drones, sistemas de control, redes neuronales, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Hay investigadores que las están trabajando o están desarrollando proyectos relacionados con las tesis en esas líneas aquí en la Universidad de Sonora. Pues muy bien, me parece una carrera muy interesante y pues que marca, como tú dices, la frontera en la ciencia, y que además vamos evolucionando cada día con el desarrollo tecnológico, y sobre todo que lo hemos hecho en los últimos años en telecomunicaciones, ¿no? La introducción de la fibra óptica nos ha traído mejores comunicaciones a nivel internacional y a nivel de que salen al espacio también. Y qué bueno que lo menciona, doctora. Hay aquí algo importante, ¿no? Si nosotros analizamos el contexto en el que se da el desarrollo en México, el desarrollo tecnológico, nosotros siempre miramos hacia el noreste, ¿sí? La zona de Monterrey, pero ¿qué tuvo esa zona para que el desarrollo se diera de una manera vertiginosa? Bueno, pues tuvo la instalación de empresas importantes, empresas fuertes, pero también el desarrollo de la educación. O sea, hubo una gran cantidad de instituciones que aquí en México son las que van marcando la pauta, llámese Tecnológico de Monterrey, la U de Nuevo León, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CINVESTAP, el hecho de tener centros de investigación que generaran recursos humanos altamente calificados en aquella zona, fue también un detonador, ¿no? del desarrollo económico y del desarrollo tecnológico. El estado de Sonora o la región noroeste en general tenemos las mismas condiciones. La cercanía con la frontera. ¿Qué es lo que necesitamos? También empezar a fortalecer nuestras instituciones educativas, ¿sí? Fortalecer el desarrollo del recurso humano altamente calificado, que cuando una empresa, llámese aeroespacial, automotriz, aeronáutica, de comunicaciones, del sector minero, incluso, requiera esos recursos humanos altamente calificados, tengamos nosotros de dónde proporcionárselos, ¿sí? Claro que sí, pero eso que tú acabas de mencionar es muy, muy importante. Pero también nosotros en la Universidad de Sonora formamos líderes para planes de negocio, para que las personas propiamente pongan sus propias empresas, porque la Universidad de Sonora ya no nomás genera personal para que esté trabajando en una empresa. Nosotros ahora hemos volteado a tener un mejor liderazgo en nuestros estudiantes. Eso siento que es lo más importante que nos va a sacar adelante. Pues claro que sí. Nos ha dado mucho gusto estar aquí esta tarde con nosotros. Sí, pues nomás nos queda agradecerles aquí a Frank y a Dainet que nos hayan acompañado y nos hayan ilustrado con este tema pues tan de frontera, ¿verdad? La nanotecnología. Y pues también agradecerle a Luis Alfonso Domínguez que nos acompañó al principio del programa. Y pues nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y pues igual muy agradecidos con su auditorio por permitirnos llegar a sus casas. Sí, igual muchas gracias por la invitación. Gracias.